este mundo probablemente está llegando a su final. Realmente no podemos asegurar esto 100%, solamente Dios lo sabe. Pero por todo lo que está pasando, este mundo probablemente está llegando a las últimas. Y no es de ahora que los seres humanos tenemos inquietudes acerca del futuro. Aún desde la antigüedad, desde antes de los tiempos de Jesús, después de los tiempos de Jesús, al ser humano le ha inquietado el futuro. ¿Qué va a pasar? Sea en lo personal, ¿qué va a pasar conmigo, con mis hijos, mis nietos, mi bisnieto? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi nación? ¿Qué va a pasar con el mundo? Siempre hemos tenido inquietudes. Y los discípulos no escaparon a eso. En Mateo 24, ellos le hicieron una pregunta semejante a Jesús. En un momento dado, cuando estaban en Jerusalén, estaban en el templo, ellos le estaban mostrando a Jesús el templo. Recuerden que el ministerio de Jesús se desarrolló básicamente en el norte, no en el sur, en el norte de Palestina, en Galilea. Y en Mateo 24, lo que se ha denominado el sermón escatológico o el sermón futuro, dice el versículo 1 que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ven ustedes todo esto? De cierto, les digo, les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas preguntas dieron motivo a la respuesta de Jesús, que toma todo el resto del capítulo, y los capítulos siguientes tienen que ver con este mensaje acerca del futuro. Obviamente ellos habían escuchado a Jesús hablar en otras ocasiones acerca del futuro, acerca de su venida, acerca de los sufrimientos, acerca de las persecuciones, acerca de la aflicción y también acerca de las moradas que había en el cielo preparadas para ellos. Y Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay un elemento de engaño que se repite varias veces en este capítulo. Es decir, una persona que anda en la verdad tendría la posibilidad de ser engañado y ser desviado de la verdad. Esto por múltiples razones, desde falsas enseñanzas, falsas doctrinas, enseñanza mezclada de falsedad y verdad, por amar este mundo, por amar el pecado, por dejarse llevar de las tentaciones, por el temor a las persecuciones, abandonan. Hay muchas razones por las cuales una persona se aparta del camino, pero hay un elemento de engaño. Y yo digo, en un mundo como el que estamos ahora, hermanos, que uno no sabe ya qué es la verdad, qué es la mentira, uno no sabe a quién creerle. Ustedes saben que las noticias las manejan todo el mundo ahora, ¿verdad? Estamos hablando de Rusia y de Ucrania. Todo el mundo estamos, porque las noticias nos ponen a hablar de eso. Y yo no digo que no tenga importancia, que no debamos orar. Claro que sí, debemos orar. Pero hay otras muchísimas cosas que están aconteciendo, como la iglesia perseguida, las dictaduras que hay, la opresión que hay, cristianos que están muriendo hoy en día, cristianos que están siendo perseguidos. Sin embargo, eso no nos conmueve el corazón, porque la prensa no nos pone esas noticias encima de la mesa, sino nos pone encima de la mesa lo que a ellos les interesa. Y no estoy diciendo que no sea importante. Por eso, cada noticia, principalmente que yo leo, y cada cosa que voy a repetir, uno la coge con pinzas, porque muchas veces uno no sabe qué es verdad y qué es mentira, y hay muchas manipulaciones. Eso es parte del engaño.
que nosotros los cristianos debemos tener mucho cuidado. Dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. O sea, lo que está aconteciendo ahora, eso va a ir incrementándose. Esto es dos naciones que están en este conflicto, pero esto va a ir incrementándose. Dice, mirad que no os turbéis, es decir, no se sorprendan, no se admiren de esto como, oh, no, ya Jesús lo ha dicho, como él dice más adelante, y como él exhortó a sus discípulos. Esto yo se los he dicho antes para que ustedes no se dejen engañar, para que no se aflijan, para que no se turben. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, en la medida que nos vamos acercando al fin del siglo, a la segunda venida de Cristo, a entrar en una nueva etapa, esto se va a ir poniendo cada vez peor en todos los sentidos, como hemos dicho. Un movimiento anticristiano, un movimiento contra los valores, contra la familia, contra la niñez, contra la juventud, contra los matrimonios, contra la familia, contra los envejecientes, contra todo el mundo. Un movimiento pecaminoso, un movimiento malvado, un movimiento demoníaco. Se va a ir levantando cada vez más. Todas estas personas de los progres, ideología de género, feminismo, todo esto, y que atacan, y que el patriarcado y todo esto está muy agresivo, con mucho poder político y poder económico, con personas inteligentes, y sobre ellos hay otras personas más inteligentes, y sobre ellos están los demonios, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Esto va a ir increciendo, como se dice en la música, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Déjeme decirle, hermano, este mensaje no ha terminado. Estoy en la parte mala del mensaje, pero este mensaje no ha terminado, así que no se vayan de la iglesia y no me apedreen todavía. Vamos a esperar que el mensaje termine. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y oigan lo que dice Jesús. Todo esto será principio de dolores. Es decir, está haciendo la comparación cuando una mujer va a dar a luz y comienzan los dolores. O sea, ahí no se acabó todo, ¿verdad? Este es el comienzo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es duro. Estamos hablando de persecuciones, estamos hablando de traiciones. Los van a entregar, los van a matar, serán aborrecidos. Déjenme ver cómo dice otra versión. Aquí la otra versión dice odiados, serán odiados por causa de mi nombre. Y el versículo 10 dice que muchos entonces tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es decir, lo que le espera a este mundo, y en especial a la iglesia, a los cristianos, no es nada fácil. Porque nosotros somos hasta este momento no solamente la resistencia de moral, de valor del reino de Dios, sino somos la ofensiva a todo lo que está ocurriendo. Y muchos falsos profetas, dice el versículo 11, se levantarán y engañarán. Otra vez el elemento de engaño. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso ya prácticamente lo estamos viendo, donde ya uno no le cree a nadie, uno no es sensible al dolor ajeno. El amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, en medio de todo este torbellino, toda esta persecución, confrontación, sufrimiento, traiciones, el que llegue hasta el final. Por eso la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, no es para los que inician. El iniciar es una maravilla y aplaudimos a los que inician. Qué bueno, tú estás comenzando en la vida cristiana.
pero eso no es suficiente. El iniciar no es suficiente, sino el terminar. Y dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es decir, que va a haber un movimiento evangelístico mundial, no solamente a través de las redes, de todas las facilidades de comunicaciones que tenemos ahora, sino de todas formas, en medio de guerra, de persecuciones, de huidas, en medio de todo eso va a haber un movimiento evangelístico mundial para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El versículo 21 es un versículo en cierta medida aterrador. Daniel ya lo predijo cientos de años antes. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, que ese periodo de tiempo de gran tribulación será un periodo sin comparación a ningún otro periodo de tiempo de sufrimiento de la humanidad. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Es tanto el dolor, la persecución, el sufrimiento. Dice que nadie sería salvo. Va a llegar un momento en que si esto no se acorta, muchos van a abandonar la fe. Más por causa de los escogidos, por causa tuya y mía, aquellos días serán acortados. Y vuelve, dice que se levantarán falsos profetas, engañarán, aun si fuera posible, a los escogidos. Versículo 24, versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. O sea, ya se lo dije antes, fíjense que se lo estoy advirtiendo. Es lo que está diciendo Jesús. Dice entonces el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, algo visto por todos. Todo el mundo se va a dar cuenta que Jesús vino. Así que no nos dejemos engañar. Mira, ya Él llegó, mira que vino secretamente, vino para acá, vino. No, todo el mundo se va a dar cuenta que Jesús llegó. Dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso va a ser algo maravilloso, majestuoso para nosotros, el pueblo de Dios, algo esperanzador, algo que nos llena de satisfacción, que nos llena de gozo, nos llena de fe, nos llena de confianza. Todo ojo le verá. Hay personas que dicen, ignorantemente obviamente, dicen, no, si Cristo viene ahora, lo matan otra vez. No, porque no va a venir como un niño, no va a venir como un bebecito a nacer en un pesebre, en un establo. No, va a venir con gran poder y gloria, va a venir como rey, va a venir como Señor, va a venir con toda su majestuosidad, acompañado de todo su ejército de ángeles. Y dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice el versículo 33, así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, en la medida que esto se va incrementando, que se va poniendo cada vez más difícil, sabemos que la venida del Señor se está acercando. Por eso, como dijimos en días pasados, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque en la medida que se incrementa la maldad, se incrementan las persecuciones, se incrementan todos los antivalores del movimiento anticristiano, sabemos que la venida del Señor está cada vez más cerca. Versículo 36 dice, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pasando un poquito más adelante, versículo 44, culmina esta parte. Por tanto,
también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este es un cuadro, vamos a decir, muy dramático de lo que va a vivir el mundo. Y si leemos el libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta todo lo que va a ocurrir paso por paso, todo el dolor, todo el sufrimiento, porque va a haber una combinación entre un movimiento anticristiano, un movimiento demoníaco fuerte y la ira de Dios, los juicios de Dios sobre esta tierra. Ahora, en el libro de Joel, capítulo 2, dice el versículo 28 en adelante: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, como ya Jesús lo dijo en Mateo 24, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Es decir, que juntamente con todo el caos, con todo el sufrimiento, con todas las persecuciones, vamos a ver un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Nosotros, si el Señor va a venir en esta época, si el mundo estamos, si estamos al final, en el final de los tiempos, si nosotros somos parte del final de los tiempos, estamos próximos a ver un derramamiento del poder del Espíritu Santo como nunca antes se ha experimentado en esta tierra. Hechos 2:21 vuelve a repetir lo mismo: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 dice lo mismo: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que nosotros, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, sino que nosotros somos hijos de la luz, nosotros somos de la luz, nosotros tenemos la revelación de Dios. Por eso cuando vemos que las cosas se están acercando, decimos, bueno, por aquí es. Como cuando va a llover, que muchas veces uno o puede mirar el cielo, puede mirar las nubes, o a veces le da un olor a lluvia. Uno dice, como que algo viene. En días pasados estaba mi nieto Rafael Andrés allí en la casa y estábamos jugando ahí en la sala, y Rocío se fue a cocinar algo, y este olor como que lo sedujo. Dijo, aquí se está cocinando algo, aquí están haciendo algo. No había visto la comida, pero por el olfato ya se dio cuenta que algo, y era que Rocío estaba preparando algo con ajo y cosas de eso. Ustedes saben que eso da un olor riquísimo. Entonces nosotros, cuando vemos que las cosas están aconteciendo, olfateamos, decimos, la venida del Señor está cerca. Nosotros no nos llenamos de temor, no nos sorprendemos como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no saben, que viven en tinieblas y tropiezan y no saben con qué han tropezado. Por eso debemos ser, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y nosotros somos entendidos en los tiempos. Nosotros nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando y no nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, corriente de temor, de repetir noticias y dejarnos llevar por lo que la maldad está creando a nivel de este mundo. Así que vamos a ver, de acuerdo a las profecías bíblicas, vamos a ver un aumento de la maldad, y esto lo sabemos. Vamos a tener persecuciones, vamos a ver engaños, vamos a ver traiciones, vamos a ver, de acuerdo al libro de Apocalipsis, los juicios de Dios sobre esta tierra. Vamos a ver un sistema
anticristo, contra Cristo, anticristiano, pero también vamos a ver un derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a tener sueños, vamos a tener visiones, revelaciones de parte de Dios. Vamos a ver una predicación del Evangelio y obviamente vamos a ver muchas conversiones, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo esto se va a estar dando a la misma vez. Y quiere el Señor que nosotros no nos confundamos como los judíos se confundieron con la primera venida de Jesús. Porque con la primera venida de Jesús habían muchas profecías que se mezclaban con la primera y la segunda venida. Por eso ellos estaban esperando un Mesías libertador, un Mesías poderoso. Y Jesús lo sorprendió, porque la profecía venía diciendo que un niño nos es nacido hoy, y la libertad y el pecado y todo eso, pero ellos lo entendieron de otra manera. Y como se mezclaban una profecía con otra, primera venida y segunda venida, se confundieron. Y todavía el día de hoy están esperando su Mesías. Quiere el Señor que nosotros no nos confundamos, porque nosotros sabemos que sí va a haber maldad, sí va a haber un incremento del movimiento demoníaco en el mundo, pero también vamos a ver un movimiento espiritual, un derramamiento del Espíritu Santo, predicación del Evangelio, conversiones y quién sabe cuántas cosas que tienen que ver con sanidad, liberaciones y tantas cosas que nosotros vamos a ver mezclados en este último tiempo. Por eso, en la medida que nos acercamos al final de esta época, la maldad irá creciendo, pero también habrá un aumento de la presencia de Dios. Y esto será necesario, hermanos. Será necesario, porque cuando la iglesia o una persona, una familia atraviesa por momentos difíciles, yo lo he visto en mi experiencia y en la experiencia de otros. Cuando hay momentos difíciles que estamos atravesando, hay una presencia de Dios mayor sobre nosotros, que Dios nos sostiene, que uno cuando atraviesa por eso, uno dice, wow, pero ¿y cómo fue que yo pude atravesar por ahí? Era la fuerza, el poder de Dios. Así que no nos preocupemos, no nos atemoricemos y no nos sorprendamos, porque en la medida que la maldad va a ir en aumento, también vamos a tener un mayor derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver más personas malicísimas, es verdad, con una maldad en su corazón, inspirada por demonios, pero también vamos a ver una mayor predicación del Evangelio, y por ende vamos a ver más conversiones, más personas. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a escuchar más malos mensajes en el mundo. Qué ideología de género, qué mensajes demoníacos, qué infiltración en los muñequitos para los niños, y que el feminismo y tantas cosas diabólicas, sectas satánicas. Pero también vamos a ver una mayor predicación de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Es verdad que vamos a tener mayor nivel de persecuciones, antagonismo contra la iglesia, confrontación, pero también habrá una mayor dosis de fortaleza y de paciencia para poder resistir. Por eso en estos tiempos que se están avecinando, que estamos en los inicios de esto, necesitamos un mayor compromiso, mayor entrega, una mayor definición por parte de la iglesia, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, Él nos fortalecerá y Dios nos ayudará. Por eso no tememos. Mayor confrontación vemos que habrá entre la luz y las tinieblas, pero la iglesia recibirá un mayor nivel de valentía y de fe para enfrentar las tinieblas. Cuando nosotros leemos acerca de la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo, o cuando leemos la historia de la iglesia y las diferentes épocas en que la iglesia fue perseguida tenazmente, vorazmente, cosas horribles, horrorizantes. Sin embargo, ellos recibieron una dosis especial de fe, de valentía, de fortaleza, que uno dice, wow.
la verdad que yo no hubiera podido. Sí hubieras podido, porque es una dosis especial que viene del cielo para la iglesia, para los cristianos, en un momento de debilidad, en un momento de ataque tan feroz. Vamos a ver también, como dice el libro de Apocalipsis, muchos juicios de parte de Dios sobre esta tierra. Pero también vamos a ver, como dice el libro de Apocalipsis, un sello sobre los escogidos, sobre su pueblo, para la protección. Es verdad que vamos a tener ataques del maligno, la ira del diablo. Es verdad, persecuciones, pero Dios estará con nosotros. El pueblo de Dios padecerá persecuciones, la ira de Satanás, pero la muerte de los cristianos será su liberación, pues se encontrarán cara a cara con su Señor. Por último, hermanos, por tanto, ¿qué nos toca a nosotros en este tiempo? Una, mantengamos la expectativa. Mantengamos los ojos abiertos, puestos en Jesús, en su venida. Anhelemos su venida. Y es más, aunque lo podamos hacer de manera consciente, anhelar su venida, cuando uno está en medio de tribulaciones, el cristiano anhela más la venida del Señor. Aún en medio de tribulaciones de la vida cotidiana, de sufrimientos, en la medida que estamos sufriendo, padeciendo por cualquier razón, nosotros anhelamos, ay Señor, ven ya. Señor, ven que todo esto se acabe. Imagínense en una época como esta, de gran tribulación, de gran dolor, nosotros vamos a anhelar mucho más la venida de nuestro Señor. En segundo lugar, hagamos como exhorta el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 3. Busquemos las cosas de arriba. Prioricemos el reino de Dios, como dice Jesús en Mateo 6:33. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos las cosas que realmente, verdaderamente son importantes, que son eternas. En tercer lugar, no nos turbemos por las cosas que están pasando y seguirán pasando. No nos sorprendamos, ya Jesús lo advirtió, estemos preparados para lo que vendrá. Y recuerden que no estamos solos, Dios está con nosotros, estará con nosotros, Dios nos acompaña. Si nos acompaña en momentos cotidianos, como lo que estamos atravesando a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel de un trabajo, de unos estudios, y Dios nos acompaña, no nos va a acompañar en unos momentos tan críticos como los que le vienen a este mundo. En cuarto lugar, no nos atemoricemos. Sabemos que estamos seguros en Dios, estamos en sus amorosas y poderosas manos. Confiemos siempre en Él. No nos dejemos llevar por el temor de la gente. Ahora se fue la pandemia, por lo menos en nuestro país, por un decreto ya se terminó la pandemia. Pero ahora viene la guerra. Entonces ahora viene el movimiento de temor de la guerra. Cuidémonos de los medios de comunicación. No seamos nosotros los portavoces de temor, los portavoces para ir repitiendo cosas. Estamos apoyados en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. En quinto lugar, mantengámonos velando, mantengámonos despiertos, no nos dejemos adormecer por las cosas de este mundo. No nos dejemos adormecer por los afanes diarios. Todo esto va a pasar, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por eso mantengámonos velando, mantengámonos vigilando, buscando al Señor. En sexto lugar, no nos dejemos engañar. Muchas corrientes doctrinales están surgiendo en este mundo, que se haciendo un énfasis aquí, se haciendo un énfasis allá, y muchísimos predicadores, no necesariamente falsos, pero muchas veces con falsas enseñanzas o con énfasis desproporcionados. Mantengámonos en la sana doctrina. A veces estas falsas enseñanzas
pueden venir incluso acompañadas de manifestaciones de poder, de milagros o de lo que fuera. No nos dejemos engañar, no nos dejemos impresionar. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Estamos los jueves enseñando de manera práctica, sencilla, cómo estudiar la Biblia. Este jueves no te lo pierdas porque ha sido una riqueza para mi vida y yo sé que para muchos también. En séptimo lugar, vivamos vidas santas, vidas puras, vidas agradables a Dios, vidas de obediencia. Estos son momentos para consagrarnos más a Dios. Son momentos para acercarnos más a Dios. En octavo lugar, sobre todo, mantengamos el fuego de la predicación del Evangelio. Aunque veamos que las cosas se están tornando malas, hablemos del Señor donde quiera. Aunque hay oposición, hablemos de Jesucristo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y fíjense, hay un hilo entre una cosa y la otra. Por un lado vemos que se predicará el Evangelio en todo el mundo. Va a haber una proliferación de la predicación del Evangelio en diferentes lugares, en el mundo entero. Pero asimismo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, que vamos a tener esta combinación, mucha predicación del Evangelio, pero también muchas personas invocando el nombre del Señor y siendo salvos. Después de este tiempo, hermanos, no tendremos la oportunidad de predicar el Evangelio. En el tiempo que estamos es la única época, el único tiempo que nosotros tenemos de compartir las buenas nuevas de salvación. Y para aquellos que no conocen al Señor, en medio de persecuciones, muchas veces se hace difícil también recibir al Señor. En medio de maldad, de mucha maldad, se hace difícil conocer al Señor. La predicación va a estar activa y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero qué bueno es que recibamos al Señor en este tiempo, que conozcamos al Señor en este tiempo, que recibamos la fortaleza, la dosis de fe, de confianza en Dios desde antes que se presenten todas estas cosas y que no tengamos en un momento dado ya contra la pared que recibir al Señor y reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Este es el único tiempo que tenemos para predicar el Evangelio. Después de esta época, cuando termine esta época, ya en el cielo, en la nueva tierra, el nuevo cielo, no tendremos personas no cristianas, no habrá personas no cristianas. Ahora es el momento de predicar la palabra de Dios. En noveno lugar, perseveremos hasta el fin. Solo los que perseveran serán salvos. Solo los que lleguen hasta el final alcanzarán la meta. Por eso no abandonemos la fe, no desmayemos, ni nos desviemos del camino. Siempre con la ayuda de Dios podremos perseverar. Y por último, mantengamos la comunión con Dios, mantengamos la comunión con nuestros hermanos. Mantengámonos cerca del Señor, mantengámonos cerca de la hoguera, del fuego, de la presencia de Dios, buscando al Señor. Perseveremos hasta el final, mantengámonos despiertos, mantengámonos velando, mantengámonos viendo a los cielos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas se van a ir tornando cada vez peor, más malas, eso es verdad. Pero por otro lado vamos a ver avivamientos, vamos a ver derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Anhela la presencia del Señor. No te dejes llevar por todas las cosas que están pasando y van a seguir pasando en este mundo. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de perseverar. Este es el tiempo de agradar a Dios. Este es el tiempo de predicar el Evangelio. Este es el tiempo de servir al Señor. Después ya vamos a hacer otras cosas y otro tipo de servicio, pero ya no tendremos tiempo, ya no habrá oportunidad para predicar el Evangelio y para hacer las cosas que tenemos que hacer aquí en este cuerpo, con estas debilidades, con estas tentaciones. Ahora es la oportunidad que tenemos de servir al Señor.
Ahora es el tiempo que tenemos para predicar el evangelio. Ahora es el tiempo que tenemos para recibir al Señor en nuestros corazones y vivir una vida santa con el poder de Dios. Se acercan cosas terribles a esta tierra. Sin el poder de Dios no es posible enfrentarlas. Solamente en Jesucristo tenemos nosotros la esperanza de vida eterna. Solamente en Jesucristo tenemos nosotros seguridad para vivir con Dios por siempre. Vamos todos a orar por última vez. Si alguien quiere pasar, este es el momento para confesar a Jesucristo ahora públicamente. El pasar al frente con esto estamos diciendo: yo creo en Jesucristo, yo recibo a Jesús en mi corazón. Todos oremos. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos estas vidas que hoy te han aceptado. Los levantamos delante de ti. Tócales, derrama tu presencia, Señor. Derrama tu presencia sobre cada uno de ellos. Dale, Señor, ese nuevo nacimiento que tú nos diste a nosotros. Gracias por el perdón de sus pecados. Gracias por la muerte de Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él fue a una cruz para perdonarnos, limpiarnos y reconciliarnos con el Padre. Ahora te pedimos, Señor, que tú llenes con tu presencia, tú llenes con tu Espíritu Santo estas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Qué bueno, Dios me la bendiga. Que el Señor sea con usted. Al final del culto puede pasar por aquí, que tenemos un presentico para usted. Amén. Y para los que nos están viendo en diferentes lugares, estamos en Santo Domingo, estamos en la calle Paseo de los Periodistas 112 en Miraflores. Nos reunimos los domingos a las 10:30 como hoy y los jueves a las 7 de la noche. Les animo a todos los hermanos que no se pierdan este jueves. Si tú quieres conocer más de la Biblia de una manera práctica, sencilla, este jueves vamos a tener ese tiempo para ver cómo nosotros podemos estudiar la palabra de Dios de una manera sencilla y práctica.